Profe, Sí, Bueno, ahí está. espérame un segundito. Hacemos la tercera parte del encuentro sincrónico del viernes 3 de junio. Vamos a hacer la puesta, estamos conversando sobre la puesta en común del artículo del periódico que leyeron sobre violencia en el fútbol. Y bueno, a partir de ahora vamos a escuchar los comentarios. Sí, no sé quién. Matías levantó la mano. Y Y después alguien, la sí. Sí, la otra yo, chica. profe. Bueno, primero Matías y después Erika. Te vamos a dar la primera. Todo esto hablando del tema de la misógina, como, Un poquito más cómo fuerte, han- Matías, por favor. ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Bueno, con el tema del ser misógino, de ser una persona, de más que nada usar el término de lo que son la orientación sexual como burla, ¿no? A mí me pasó que yo tenía una profesora que era parte de lo que era del colegio con lo que es la orientación, más que nada era una profesora que se encargaba, por así decirlo, de ayudarte con problemas familiares, si tienes algún problema Una especie de psicológico. tutora. Claro. Una vez estuvimos en una excursión en el Parque La Memoria, que queda en Capital. Y bueno, como es la adolescencia, vos siempre estás con tus amigos, siempre, por así decirlo, perdón la palabra, hinchar las bolas con tus amigos, que vas para acá, para allá, con todos lados. Y resulta que esta misma profesora, que siempre la apoyaba todo el movimiento LGTB, que era siempre todo muy arraigado a eso, la profesora esta, acercó y nos dijo: ¿vos no sos gay? ¿Cómo? ¿Qué les dijo? Dijo: vos parecés muy gay, me dice. Yo que como, usted me está cargando encima, le dije, usted me está diciendo esto, ¿verdad? Le digo, ¿por qué dice que parezco muy gay? Y sí, porque está con sus amigos. Y eso no tiene nada que ver. Es lo mismo que usted con sus amigas, usted. Y yo le digo, usted parece muy lesbiana. No tiene nada que ver, es una pregunta muy fuera de lugar y no académicamente. Y más sabiendo que estás hablando con un alumno que tiene 17, 16 años. No puedes decirle Ahora, así a esa persona. tal cual, Igual tal cual, yo no le ¿sí? dije más nada, yo le dije, usted se está equivocando, no me pueden andar diciendo estas cosas. Y después no le dije más nada, porque sabía que era para mucho peor, y encima sabiendo que es una etapa donde el chico o chica siempre se la pasa con sus amigos, con sus amigas, hace sus cosas, más allá de lo que parezca o lo que arraiga, no tiene nada que ver su orientación sexual con quien se junte. Mira, Matías, yo creo que si volvés a mirar el video, los intereses se expresan, los intereses que tenemos las personas también se expresan por la, por el tipo de actividades o las afinidades que se relacionen, y que la identidad sexual es algo del orden de la intimidad, ¿sí? Claro. Fundamentalmente. No, no tiene por qué ninguna persona opinar acerca de los propios gustos si no hacemos nada que está fuera de la ley, o, ¿sí? O digamos, cada cual puede elegir digamos, puede definirse y hacer las elecciones que le resulten más atractivas. Y eso no puede ser ni cuestionado, ni puede ser puesto como objeto de burla ni discriminación en absoluto, ¿sí? Puede Claro. ser que algunas cosas sean más difíciles de entender, sobre todo por esto que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, algo que a mí me resulta difícil, sí, me resulta difícil, pero lo miro con mucha curiosidad, son los drag queens, ¿no? Las personas drag queens que les gusta disfrazarse con otro y tomar roles de otro género, ¿sí? Y me llama mucho la atención, pero bueno, nada, solamente eso. Es como que uno no puede juzgar cuáles son las elecciones de los demás, ¿sí? Claro, imagínese, yo con 16 años me viene y me dice eso. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, no, usted está equivocadísima, ¿cómo me va a venir a decir? Yo Bueno, creo qué que suerte que te animaste. sí, yo creo que Sí. justamente lo que estaba planteando Matías, y si cada uno de ustedes
hace un proceso de rememorar cuáles fueron, o sea, a lo largo de toda su historia y sobre todo de la adolescencia, porque uno está más permeable a darse cuenta de estos tratos impertinentes, porque lo que hizo la profesora fue una pregunta absolutamente impertinente y que de lo que da cuenta es del desconocimiento. Por eso, vuelvo a insistir, lo importante, por lo menos, de generar la duda cuando vayan a hacer algún tipo de intervención relacionada con la identidad de género. Fíjense ustedes que es el día de hoy, que Matías ya ha pasado muchos años desde esos 17, que todavía Matías puede recordar con tanta claridad el momento, el lugar y la situación en la cual la profesora le hizo esa pregunta impertinente. Fíjense el impacto. Entonces, no por nada estamos hablando de este tema. Estaba Erika, está Javier, y después hacemos, Ceci, coordinás vos la puesta en común de lo que fueron pensando y lo que surgió en el artículo. Tenés también una pregunta ahí de Erika y después Javier. Erika. Dale, Erika. Sí, profe. Yo quisiera preguntar en un sentido que si un alumno, en un sentido nosotros, futuro profesorado o licenciado, si viene alguien, un adolescente, y no quieran preguntar en un sentido, o sea, profe, ¿usted me ayuda a diferenciar mi sexualidad en un sentido que por ahí capaz digo yo, tiene miedo de preguntarle a la mamá, mami, ¿en qué sentido puede ser si me gusta otro chico? ¿Qué soy? ¿O cómo puedo saber mi sexualidad en un sentido como estoy creciendo? Porque ha pasado que en un sentido yo también antes cuando iba a la secundaria, hay una chica que le preguntó a la profesora porque dijo que tenía vergüenza y miedo a que le diga el papá o la mamá en un sentido que le pegue o que le diga cualquier otra cosa en un sentido del humanismo que no tiene conocimiento. ¿Y la profesora qué hizo? Y la profesora, no sé, porque sinceramente habló con ella En privado, privado. Perfecto. para no que nosotros, porque fue un tema de muy intimidad por ella. Por Y supuesto, entonces, en un perfecto, sentido, perfecto. que nosotros podíamos, en un sentido, si nos llegan a preguntar eso a nosotros, qué situación o cómo reaccionar o qué contestar nosotros a ese chico, porque nosotros en un sentido todos quedamos con las dudas. Y después le Mira, preguntaba a la misma compañera, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? claro. Mira, Erika, es excelente lo que te estás cuestionando, porque de verdad, si sos una buena entrenadora, te transformás en una referente, y es probable que te pasen estas cosas, porque se alejan de los padres y ya tienen más valor las palabras de las personas que consideran valiosas. Entonces, si te consideran valiosa, te van a preguntar cosas a vos, en la cual eso los obliga a formarse, porque, digamos, es muy difícil. Yo creo que vos podés ayudar en el sentido de respeto, cuidado por sí, cuidado por el otro, y que cualquier elección que uno tenga dentro de estos parámetros es aceptable, ¿sí? Y bueno, y aceptarse a sí mismo y aceptar esa diversidad, ¿sí? Yo como profesional digo, ¿no? Creo que, bueno, por un lado formarse, leer, les vamos a dejar links que hay de material para que ustedes tengan disponible, porque a veces son preguntas puntuales, y vos decís, te digo como experiencia, a veces te hacen una pregunta puntual y decís, ay, ¿cómo respondo esto? Y vas a los libros y eso te puede ayudar, porque depende de la edad, la circunstancia, ¿viste? Y de qué tipo de Claro, preguntas te porque están haciendo. sí, porque en un sentido que por ahí la maestra la ayuda en un sentido, Y le sí, da consejos y después la nena se va y le dice a los padres, bueno, mira, la profesora me dijo esto y los padres se van y se agarran contra la profesora. O sea, en tal un cual. sentido, vos le dijiste esto a mi hija, porque no tiene el derecho, y ahí empiezan a acusar Y- a la profesora, pero en un sentido fue, la es- profesora le ayudó conscientemente para dar un consejo o una salida a su respuesta que le dio el alumno. claro, qué miedo, ¿no? Les da. Yo creo que lo más, Sí. sí, yo los entiendo y las entiendo, pero lo mejor que pueden hacer es generar espacios de reflexión con toda la comunidad, no solamente con los jóvenes y las jóvenes.
sino, como decían antes, la verdad que los adultos tenemos un trabajo de reflexión que hacer frente a este nuevo panorama. Y ustedes pueden ser agentes de generación de esos espacios, ¿sí? Sí, yo creo, sí, yo sí. lo que creo también es que quizás ahora, a partir de la ESI, que es ley, quienes trabajamos en instancias formativas con niños, niñas y adolescentes y con ustedes, tenemos un marco legal de protección de nuestras propias palabras. Porque también lo que no podemos desconocer es que hay todo un movimiento, por eso digo que hay una cuestión ideológica. Ustedes saben que todo ese eslogan, con mis hijos no, justamente a lo que apunta es a eso, ¿no? Bueno, hay gente que sigue pensando en términos binarios y que se niega a que sus hijos transiten por instancias formativas donde se haga referencia a contenidos de la ESI, de la Ley Sexual Integral. Entonces, en otros momentos, como docentes estábamos expuestos, ¿no? Pero hoy en día es ley. Entonces, más allá de que seguramente, si hay algún padre que es justamente de esta ideología, con mis hijos no, y piensa que la educación sexual solamente se tiene que dar en el hogar, y que, bueno, sus hijos tienen que ser cis y heterosexuales, la realidad es que hoy, más allá de todas las dificultades que tiene de implementación, hay un marco legal que permite, o sea, que en realidad lo que está haciendo la ESI es garantizar el derecho de las personas en formación a saber, ¿no? Creo que eso es lo más valioso, que poder tener esa formación es un derecho y que además garantiza una mejor convivencia entre todos. Pero bueno, esto que vos estás planteando, y algo que dijo Ceci que me parece que es central, ¿no? Como que la respuesta, si yo estuviese en este momento trabajando con adolescentes, y un adolescente se me acerca y me dice, profe, tengo dudas, ¿puedo, no puedo? Yo lo primero que diría es esto que planteó Cecilia, ¿no? Primero, una práctica consentida que no atente contra tu propia integridad y que no atente contra la integridad del otro, y que esté basada en un respeto por vos y en un respeto por el otro, ¿no? Porque a partir de eso, bueno, ¿cuál es el tipo de práctica y con quién? ¿No? ¿Qué pregunta? Bueno, o sea, por eso, bueno, una práctica consentida, una práctica de cuidado, el primer cuidado, eso que sí, ahí me vuelvo biologicista y digo una práctica con cuidado ustedes saben que las enfermedades de transmisión sexual están, entonces, bueno, una práctica consentida, con cuidado, protegida, donde no esté en riesgo mi integridad, ni mi dignidad, ni esté en riesgo ni la identidad, ni la integridad, y el otro también esté, o sea, consentida entre los dos. Y bueno, y a partir de eso, ahí está la diversidad, ¿no? Qué difícil. Javier Orms había levantado la mano, no sé si está por ahí todavía. Sí. Está. Sí, yo quería contar una historia que me contó mi profesor. Hace poco hablé con un ex profesor del secundario y me contaba que una chica se cambió de sexo a varón. Y hicieron todo un acto como para mostrar el cambio de nombre y todo, y explicarle a los alumnos lo que sucedía. Y lo que notó él es que como que los alumnos entendían todo perfectamente. Lo que más estaban sorprendidos eran los profesores, que son más grandes. Es como que ya los adolescentes ya lo toman como algo normal y a las personas más grandes les cuesta entenderlo. Y sí, O sea que terminó todo siendo al revés. Sí, me parece que es así realmente, que digamos, nos lleva a replantearnos a las personas mayores, los adultos, cómo nos vemos con esta transformación piensa en lo que yo decía del binarismo, ¿no? Bueno, ahora ese binarismo ya está demostrado que no es tal, y que es muchísimo más complejo, bueno, revisar nuestras categorías. Ceci, Bueno. ¿sabés qué se me ocurría como analogía, y vamos a ver qué preguntas surgieron en el artículo? Pensaba ¿vieron cuando se habla de las categorías respecto de la tecnología, nativos digitales e inmigrantes digitales, como la generación? Ustedes piensen que yo tuve mi primer computadora ustedes no habían nacido, pero en el año 91, o sea que yo
hasta los 31 años nunca había accedido a manejar una computadora. Está bien, ahora ya llevo la otra mitad de mi vida manejándola, ¿no? Pero yo no me crié con la computadora. En cambio, mis hijos, cuando nacieron, mis hijos son del 95 y del 98, ya en mi casa, el papá y yo éramos usuarios de la tecnología. Y entonces ellos son nativos digitales. Nacieron y se criaron con la tecnología. Bueno, nosotros somos inmigrantes a la diversidad sexual. Nosotros no nos criamos con la... Y ni que hablar, nosotros, porque bueno, además hemos tenido también ese camino de ida que es la formación universitaria, pero nuestros padres que no tenían formación universitaria, no tenían formación superior, y de estos temas, de eso no se habla, ¿no? Por eso había una película muy famosa de este cineasta que es Woody Allen, que decía todo lo que usted quiso saber sobre sexo y nunca se animó a preguntar, era justamente una película en términos cómicos sobre todas las diversidades sexuales, inclusive, bueno, la película incluía hasta perversiones. Ustedes tienen que pensar en eso, que afortunadamente cuanto más podamos conversar sobre estos temas, cuanto más se difunda la educación sexual integral, más posibilidad de naturalizar en el sentido de verlo como una práctica cotidiana, como una dimensión más de nuestra existencia, ¿no? Esta que es nuestra dimensión como sujetos sexogenéricos. Así que bueno, Ceci, vamos con las preguntas a ver qué surgió. A ver, sí, a qué reflexión, si no hay preguntas, ¿qué piensan de esto que leyeron? Y es complejo. Qué linda, es complejo. No, lo que nosotros pudimos, lo que me llamó mucho la atención es lo que hablaban del tema de los protocolos dentro de las instituciones deportivas, en este caso el fútbol se hablaba, que el problema es que muchas veces son aplicados o no, dependiendo del caso, el club y la presión mediática. Eso, o sea, englobó toda la situación, porque si tenemos 3 factores que inciden en que si los protocolos se aplican o no, es un montón, según mi criterio. Ailén, yo le agregaría, que me parece que es es uno de los aspectos interesantes del artículo, es que habla de los criterios respecto de la definición de la violencia y la justicia. Dice, como cada club, o sea, cada comunidad define, y ahí vamos a lo que planteaba Erika, ¿no? Cada comunidad define lo que es violento y lo que no, y lo que es justo y lo que no, la verdad es que no está unificado. Y ese es un problema, porque por ahí en el club que trabajas vos se considera que la diversidad es aceptable, en el club que trabaja Erika se considera una aberración. Y entonces nos lleva a un criterio de justicia totalmente distinto. No hay solución para nada. No, sí, no, es que tenemos que seguir trabajando para encontrar la mejor solución. Estamos en el camino y eso creo que les va a corresponder a ustedes, que son los futuros profesionales, ¿no? Que creo que ese es el desafío grande que tienen. Por eso me gustaba, bueno, pensar esto, y sí, cada cual, y entonces, digamos, para profundizar el debate, estos criterios, tenemos que definir qué es violencia en el fútbol, ¿sí? Por ejemplo, en el fútbol, por decir, un deporte, ¿no? ¿Qué es violento y qué no? A mí me parece que sí, porque no solo es violencia de género. Las barras bravas, lo que pasó con la barra de Deportivo Cali y la barra de Racing, creo que fue, en el tren, en la zona sur, o sea, ya trasciende las fronteras, y la violencia es algo que pareciera que entonces si se matan entre hombres está bien, pero con las mujeres no. Es un tema que está, que tenemos que resolver realmente, ¿eh? Ahí había alguien que había levantado la mano. Sí, Juan levantó la mano. Y ya vamos cerrando, digo, ¿no? Gladys. Sí, vamos. A ver. Quería comentar varias cosas con respecto a esto del fútbol y la violencia, los abusos. Es algo que a mí personalmente no me sorprende, porque mi secundaria la hice en Lanús,
en la media 3. Y la primaria en la escuela de enfrente. Creo que era media 6 en ese tiempo, la habían cambiado a la 37, no me acuerdo. Cuestión que venían chicos que estaban en la pensión de Lanús, chicos que venían de otras provincias del interior, y en un momento uno de los chicos habló y dijo que dentro del club sucedían estas relaciones así asimétricas de poder entre ellos y los entrenadores, y se daban casos de abusos o se los llevaba a fiestas, y eso también me recordó años adelante, hace unos años atrás en realidad, que había pasado algo muy similar en clubes acá en Avellaneda, en Independiente, Sí. que había involucrado directivos del club y otras cosas, otras personas del ambiente, y habían habido casos de abusos a los chicos que venían de las provincias y se quedaban. Por eso me parece importante ese concepto del complejo de la langosta. Cuando hablamos de los depredadores, hablamos de esas personas. Esas personas, fíjate, ¿a quién eligen? Al niño que está solo, seguramente viene de un contexto familiar de pobreza, que lo dejan ir porque piensan que a lo mejor va a ser una posibilidad de ascenso y mejora, y entonces sabe que tiene menos chances. Seguro que al que tiene la familia constituida, que ve que los padres están presentes, que lo defienden, con ese chico no se van a meter. Entonces, ese es el complejo de la langosta, y sumaría más, que es que en realidad esto siempre existió, ¿sí? Siempre, digamos, a lo largo de la historia del deporte, siempre existió. Podemos buscar hacia atrás. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora todo este marco legal posibilita que se visibilice y que tratemos de desarmar esas situaciones de violencia, ¿no? Acá, Y lo que, bueno, perdón, decía, sí, perdón. sí, no, y también lo que decía el artículo es que, bueno, por lo que vi es que no solamente se dan en estas situaciones, cuando hay una asimetría, cuando son directores y alumnos, sino que se dan todos los ámbitos, porque también fuera de lo que sería lo profesional, del ejercicio de los jugadores, en su vida privada también tienen muchos conflictos machistas y de ese tipo. Tal cual. Y quizás en otros ámbitos culturales o de otro tipo de trabajos, por ejemplo, tendríamos el caso reciente del actor Johnny Depp, que tuvo algo, no durante el rodaje de una película, sino con su pareja, y inmediatamente la justicia no llegó a un veredicto, no decidió nada, pero de todos sus trabajos lo empezaron a despedir y se tomaban medidas. Y en estos casos, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, es tan retrógrado el pensamiento que quizás se prima más la competitividad, Ay, sí, la importancia de los jugadores y como equipo a lo que hacen en su vida privada. tal No cual. sé si me No, Sí, sí, perfecto. sí, yo lo que pensaba, perdón, Juan. Acá hay Víctor que escribió algo también, ¿eh? Sí, Víctor habla de los protocolos, dice, a mí me parece que en todos los clubes debería haber un protocolo en caso de violencia y criminalidad en general, y que otro problema también podría ser la lentitud de la justicia. Yo lo que pensaba recién es que justamente para ver de qué manera toda esta cuestión de el desarrollo psicoafectivo incide y va, es más, la posibilidad de de tener un cierto desarrollo psicoafectivo y de poder ajustarse a determinadas normas o pautas, o cómo ese desarrollo psicoafectivo incide en nuestro vínculo de convivencia con los otros, fíjense que termina siendo necesario que determinadas instituciones, como por ejemplo en el ámbito del fútbol, tenga que haber protocolos, y que esos protocolos no solamente se dan en los clubes, o deberían estar, porque muchos clubes los tienen pero no los cumplen, sino que también se dan en nuestra universidad. Y cómo estas cuestiones, que también, si pensamos que hubo algo que no dijimos, pero que quizás sería como para tener en cuenta, Ceci, ¿no? Cuando hablamos de ideología también,
pensemos que esta forma de pensar la sociedad de manera binaria y heteronormativa y cis, hace que en esta división de los dos sexos, como nosotros marcamos respecto de la incidencia, para ir al campo de lo biológico, ¿no? La incidencia de la testosterona en un predominio del rendimiento motor de los varones sobre las mujeres, esto también fue a otros ámbitos que van más allá del rendimiento motor y marca una situación de, digamos, de distintos niveles de poder, y a partir de ese poder, de distintos niveles de derecho y de acceso a determinados tipos de actividades. Es decir, concretamente lo que estoy queriendo decir es, todos saben que estamos viviendo en una sociedad, que este es un tema que para ustedes es muy conocido ya, que es una sociedad patriarcal, y que esa forma de concebir la sociedad patriarcal justamente tiene su origen en este desarrollo psicoafectivo que estamos pensando, y en esta mirada quizás reduccionista de ver la sociedad de manera heteronormativa. Y que lo más riesgoso, y por eso es tan necesario que existan los protocolos y que exista la perspectiva de género, es cómo esa forma binaria de ver la sociedad y de atribuir una connotación de poder sobre uno de los dos sexos, y en particular a un género y a una construcción de esta mirada patriarcal del hombre blanco, joven, trabajador, poderoso y demás, genera también o coarta de derechos no solamente a la otra mitad, que serían, si pensamos en términos heteronormativos, que serían las mujeres, sino también la necesidad de protocolo, porque también ejerce poder sobre todos aquellos otros varones que no cumplen o que no entran dentro de esa norma. Entonces, lo que queremos plantear, Ailén dijo, esto es complejo, mucho más complejo de lo que pensamos, porque esta última dimensión no la mencionamos, pero que justamente esta dimensión de cuando yo planteé la cuestión de lo ideológico es hacia donde termina derivando, ya no en el plano psicoafectivo, sino en el plano de cómo esto salta a la esfera de lo social y genera una forma de organización de la sociedad donde los que responden a un determinado patrón tienen poder y todos los otros no. Y en eso se escudan justamente este tipo de prácticas de violencia, ¿no? Las prácticas de violencia se construyen a partir de reconocer que hay alguien que tiene más derechos sobre otros, o se atribuye más derechos sobre otros, y coarta la posibilidad de los otros de acceder a esos mismos derechos que él se reconoce para sí. Entonces, fíjense qué complejo es y qué necesario, acá decía Víctor, la necesidad de la justicia, bueno, qué necesario es que las instituciones tengamos protocolos para que puedan ir acompañando todo esto que estamos pensando, Sí, que bueno, yo quería, sí. Perdón, No, quería no, sí, sí. agregarte que, bueno, los protocolos, que las instituciones deportivas son clave en la construcción de la identidad. Los protocolos, y en la provincia de Buenos Aires, que esto es algo que hay que celebrar, es obligatorio realizar capacitación de la ley Micaela. Entonces, también, no solamente en los organismos oficiales, sino también en los clubes. Ustedes, como futuros profesionales, tienen que bregar porque esas normativas se cumplan, porque es por el bien de toda la sociedad, ¿sí? Y entonces vamos a resolver estos problemas como los que están planteando en el chat, de las denuncias, y solamente cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Así que, bueno, bienvenidos sean todas las interrogantes. La promesa es que ahora vamos a subir estos videos y les vamos a dejar en el foro, si te parece, Gladys, Sí. los links con material que ustedes puedan tener disponible, y bájenselo porque lo van a usar seguramente. ¿Sabés qué voy a hacer, Ceci? En lugar de ponerlo en el foro, vos me pasás los links, yo voy a armar una etiqueta donde voy a poner
materiales complementarios para desarrollo psicoafectivo, para que y ahí voy a poner todos los links, para que ustedes puedan Buenísimo. acceder desde esos links a todo el material. El video de la clase de hoy va a estar subido, pero para que puedan acceder a los distintos links que fuimos comentando, que fuimos analizando. Buenísimo. Bueno, yo creo que tienen bastante para pensar, estoy leyendo mientras hablo, sí, y para trabajar en lo personal y como profesores. Y bueno, bienvenido sea, todo lo que sea para reflexión es bienvenido. Sí, Así que... sí, yo para retomar el comentario que hizo Ailén e ir cerrando, fíjense que justamente pensando en esta cuestión de las prácticas discriminatorias y de la heteronorma y de esta mirada homofóbica que hay en el fútbol, y yo diría prácticas discriminatorias de la diversidad, ¿no? En general. No solamente homofóbica, sino inclusive de discriminación fundamentalmente hacia las mujeres. Este ejemplo que dijo la profesora Cecilia hace un rato del compañero que había discriminado a su compañera y ahora la reparaba a partir de tenerla como parte de su equipo entrenándola. Que hay una campaña, si no la vieron, búsquenla, muy interesante, que es Para la Pelota, ¿no? No sé si la vieron la campaña Para la Pelota. Se lo vamos a poner el link para Bien, junto les vamos con a ese poner el material. link de cómo, ¿no? Distintas, justamente en el ámbito de una cancha, cómo distintos hombres les dicen a otros hombres prácticas que no aceptan, que son justamente patriarcales, heteronormativas y que no aceptan la mirada de la diversidad y no generan esto que estaba planteando acá Ailén, prácticas empáticas, justamente, ¿no? Ailén, vos trajiste un término, empatía. Esta idea de que estuvimos hablando antes, ¿no? De esta posibilidad de reconocer en uno mismo la diversidad, más allá de la identidad de género que adopte, entender, eso es lo que también te baja los niveles de omnipotencia y te permite entender y ser receptivo frente a la diversidad que puede haber en el otro, ¿no? De eso se trata. El concepto tuyo de empatía me parece clave. Unos poquitos. Sí, alguien tiene, Agustín tiene a ver, lo silenciamos. Alguien, A ver. ya lo silencié, no, ya está. Ya está, ya está. ¿Algún otro comentario o cerramos? Cerremos ya, ¿Cerremos? Gladys. Sí, Bien, sí, sí, primero mejor dejo que de se grabar. queden. Primero Dale. dejo de